Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno ser cristiano, ¿eh? Decir al de al lado, qué bueno que sos cristiano. Algunos se ríen. ¿Usted sabe lo que sería vivir la vida sin Dios? Debe ser tremendo, debe ser desesperanzador, ¿no? ¿Cuántos años tenés en el Señor, mi hermana? ¿Hace cuántos años que le entregaste tu vida al Señor? Sí, sí. ¿Cuánto? 62. ¿No vale un aplauso eso? ¡Wow! Así que, claro, cuando me respondiste, me dio un pedazo de alegría y otro de tristeza. Porque si cuando yo nacía vos le entregaste tu vida a Cristo, me recordaste que tengo 62. Gloria a Dios, qué bárbaro. Pero en serio, yo a veces digo esas cosas y se ríen, pero yo a veces pienso en eso. ¿Cómo sería la vida sin Dios, no? Porque nunca más certero lo de Donato, ¿no? Ellos vivieron días de mucha tristeza, de pérdidas, de embarazos y una y otra vez, y parecía que esto era una cadena así. Sí, pero hasta esos días horribles o difíciles de entender a Dios, siempre es distinto con Dios. Siempre es distinto, todo es distinto con Dios. Y tenemos que celebrar de ser cristianos, de tener a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador. Es un privilegio inigualable. Quiero reforzar el anuncio del Congreso de Matrimonios. Estamos a muy poquitos días ya y si yo pudiera tirarle las orejas, le tiraría las orejas, porque siempre pasa lo mismo. Me pasan la cantidad de inscriptos. Volvimos de viaje con Graciela, que estuvimos allí en Tandil, casando a Natalia, y cuando volvimos me dan la cifra y el 70% de las inscripciones son todas de afuera de la iglesia. Esa expresión es mía, no es de la Biblia, pero no dejen siempre para el último momento. Necesitamos preparar material, necesitamos armar muchas cosas y para eso tenemos que saber la cantidad mayormente aproximada de inscriptos. Así que no dejen de inscribirse hoy cuando terminen el culto, este congreso de matrimonio. Estamos orando mucho. Yo digo, después hay muchos que no vienen a un congreso y después llenan nuestros consultorios con sus líos. Vengan al congreso, que los pastores nos preparamos para eso, para que Dios dé palabra, para aconsejar, para impartir sobre los matrimonios. Y yo siento que en este tiempo que el diablo está atacando tanto las casas, las familias, los matrimonios, Dios va a dar algo especial en este congreso. Lo estoy sintiendo así, estoy orando en esa dirección. Algunos dicen, bueno, igual si no lo escuchamos a Jorge en el congreso, lo escuchamos el domingo. Bueno, yo soy uno solo de los oradores. Hay oradores que no son de acá, pero así todo, yo lo que digo ahí no lo digo acá. No puedo decirlo así públicamente, lo que puedo hablar en un encuentro específico de matrimonios. Así que por favor, no dejen pasar las oportunidades que Dios nos da, ¿eh? Así que inscríbanse en el congreso. Vamos a compartir la palabra de Dios esta mañana. Gracias a los chicos que les cambié todo hace una hora, pero Dios me redireccionó el mensaje que había preparado y estuve pensando en esto. Es muy común en este tiempo conversar con personas, los pastores, que estamos constantemente charlando con la gente, ¿no? Y vemos que hay mucha gente que está viviendo por ahí días complicados, y sobre todo en la economía, por los problemas económicos del país. Y siempre hay circunstancias que están ahí aquejando. Y escuché en estos últimos días algunas personas hablando de gobiernos y de política. No tiene nada que ver con lo que quiero hablar hoy, pero sirve el ejemplo, hablando de a quién le va mejor antes, a quién le va peor, quién quiere esto, quién quiere lo otro anterior. Y en definitiva, anoche yo hablaba con unas personas y decía, en definitiva, el gran problema de este país es que solamente pensamos en uno mismo, ¿no? Si a mí me va bien, no importa lo que pase después. Y ese es el común denominador de los argentinos, ¿no? Y cuando a mí el día no es bueno mi día, mejor no me hablen de nada porque todo lo voy a ver negativo. Y cuando mi día es bueno, parece que
Todo cambió de la mañana a la noche. Y es así, nuestros estados de ánimo en nuestros días a vivir son los que marcan muchas veces nuestra manera de pensar, de sentir, de opinar. Y yo siempre he dicho, y muchos acá me lo han escuchado, ¿no? Dios nunca nos prometió que no tendríamos días malos. Es más, justamente hizo lo contrario. Jesucristo dijo que tendríamos días malos. No es una buena noticia, pero está en la Biblia, no se puede borrar, ¿no? Pero Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso es una afirmación. O sea, van a tener días complicados, la van a pasar mal más de una vez. Pero, como siempre, el mensaje no termina negativamente, sino, ¿cómo sigue? A ver, en el mundo tendréis aflicción, pero tengan fe, porque yo he vencido al mundo. Entonces, en ese contexto, esta mañana, cuando estaba ahí orando por la palabra, el Espíritu Santo me redireccionó a un mensaje distinto al que iba a compartir y me llevó a hablarles de esto, ¿no? De que Dios sigue estando en tu mal día, en tu día negativo, en tu día pésimo, en tu día triste, en tu día de dolor o de angustia o de frustración. Dios sigue estando. Mira que dice esa frase, aunque no lo veamos, ¿cuál está? No sean los espirituales, ¿qué dice? El sol, porque saben los espirituales, está esperando que le diga Deuteronomio 34, no, el sol. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Yo creo que eso debe ser un invento de Dios, ¿no? Porque Dios creó el sol, ¿no? Entonces por ahí Dios estaba pensando en él cuando dijo, el sol aunque no se vean siempre va a estar, lo voy a dejar permanentemente. Y con Dios pasa igual. Dios siempre está. No sé, pero ¿cómo? Ese día el día que me robaron la moto, ¿estaba Dios? Sí, estaba. Hay muchas cosas que queremos razonar de Dios y que queremos encontrarle respuestas en Dios. Y no es así, Dios no funciona así. Dios no da explicaciones, Dios no es un ser humano, Dios no debate sus decisiones. Dios es un Dios que promete y cumple. Y cuando uno es capaz de descubrir a dónde me lleva Dios, encontrará que es verdad lo que dice la Biblia, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Yo no quisiera volver a vivir días malos que he vivido en mi vida. No los quisiera volver a vivir. Pero si tengo que hacer un balance, digo, esos días malos sirvieron y mucho, fueron de mucho valor para lo que Dios construyó en mí, en algunos aspectos para construir mi carácter, en otros para construir mi ministerio, en otros para construir otras cosas que Él tenía planeadas y que como yo no tenía planeado y como yo no conocía. ¿Se escucha bien allá en el fondo? ¿No? Ah, sí, ok. Si no se escucha, me seña que yo le digo a Obed que levante. Entonces, hay que tratar de entender esto, de que Dios está constantemente en mí y a mi lado. No solamente como una declaración, que Dios está en mí porque yo le entregué mi vida a Cristo, sino con conciencia, razonando de que Dios está todos los días conmigo y que ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Y eso marca la diferencia. Si yo tengo que elegir vivir todos los días lindos pero sin Dios, o vivir los días que me toque vivir pero con la promesa de Dios que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, yo no tengo la más mínima duda de qué opto. Yo quiero a Dios conmigo, sea cual fuera el día que me toque vivir. Y hoy quiero hablarle de eso, de los días malos donde Dios también está conmigo y cómo a veces no entendemos los planes de Dios y no entendemos por qué Él aparece de algunas maneras, supuestamente desaparece de otras maneras, pero Él siempre sigue estando al control, manejando nuestra vida para un buen propósito. Amén. Vamos a leer durante el mensaje, no lo quiero leer a la de entrada, Primera Reyes, el capítulo 19, yo para que lo tengan ya ahí preparado. Es interesante, antes de leer el párrafo de la Biblia, que son unos cuantos versículos que quiero leer, es interesante ver la vida de Elías, ¿no? Porque de esto trata la palabra que quiero compartir esta mañana, ¿no? La historia de Elías, el carácter que tenía Elías, cómo Dios lo hizo vivir crisis enormes, cómo él supo manejar esas crisis
y las lecciones que Dios le daba, cómo Dios lo llevaba de un momento de supergloria a otro momento que parecía tremendo fracaso. Y Dios fue forjando el carácter de un tremendo hombre de Dios que tal vez, no hay competencia en la Biblia con esto, pero tal vez si analizáramos diríamos que es el hombre que logró hacer los milagros más extraordinarios de un ser humano en la tierra, ¿no? Como los que hizo Elías, ¿no? Elías era un hombre fuerte, como una característica de él, un hombre fuerte, valiente, vigoroso. Era también muy agresivo y violento a la hora del combate y estaba lleno del poder de Dios. Y además, como él mismo lo manifestó, él permanecía en la presencia de Dios. Y esto estamos hablando de antes de Jesús, así que no era tan común esto, ¿no? Santiago 5:17, por ejemplo, dice que tenía debilidades como las nuestras. Entonces va mostrando el carácter de Elías, un hombre fuerte en la batalla, un hombre con convicciones, un hombre que no se asustaba por nada, pero también un hombre que tenía debilidades. Y así somos los hijos de Dios, ¿no? A veces a mí o a los pastores, no, pastor, usted, como decía una hermana que decía, cuando usted sube a la plataforma, sube el león de la tribu de Judá. Yo decía, eso es una herejía, yo no soy ese, ¿no? A veces la gente cree que uno es más de lo que es, pero hasta los más grandes hombres de Dios, no hablando de mí, sino de los más grandes hombres de Dios, tienen muchas fortalezas y tienen debilidades como cualquier ser humano, ¿no? Y ahí a Elías le pasa algo que todos conocen, y si no, lean la Biblia, ¿no? Esa experiencia sobrenatural, casi diría yo inigualable, ¿no? Cuando derrota más de 400 profetas del enemigo de Baal, ¿no? Y increíble porque logra un milagro nunca visto, ¿no? Y de la manera que fue, recuerden la historia, recuerden el altar, recuerden el agua y el fuego que cayó y el desafío de Elías, porque Elías iba al frente sin dudar del poder de Dios y derrota a 450 profetas de Baal. Y luego de eso, insólitamente, la verdad que parece ingenuo lo que uno lee en la Biblia, pasa de esa cumbre de éxito, de poder inigualable, a una crisis y una depresión sin límites. ¿Y cuántas veces te pasó a vos o me pasó a mí, no? De vivir tiempos preciosos en Dios, llenos de gozo, de alegría, de fuerzas, donde venís a la iglesia no solamente a recibir, sino que tenés algo para dar al de al lado y por alguna circunstancia que por ahí nos parece más grande de lo que es, de golpe de estar en lo mejor, pasamos a estar aplastados o frustrados o entristecidos o angustiados o no tenemos ganas de cantar o de orar y pareciera que Dios se tomó vacaciones de nuestra vida. Vamos a leer este párrafo del capítulo 1 de Primera Reyes 19. Primera Reyes 19. Bueno, no importa la versión, yo no sé cuál tengo acá, no me acuerdo ahora. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Jezabel era una mujer amorosa, dulce, cariñosa, buena onda. Era todo lo contrario. Es el emblema del espíritu más negativo de una mujer está en el nombre de esta señora, esposa de Acab. Y Acab, que era medio pollerudo, parece el asunto acá, ¿no? Vino como algunos maridos que, bueno, eso lo dejo para el Congreso de Matrimonio. Que quiera saber lo que iba a decir, venga al Congreso de Matrimonio. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías, escuchen esto, esta mujer al tremendo profeta que acababa de matar 450 profetas, y le manda la chica esta.
Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Lean lo que sigue, las tres palabras. ¿Y Elías? Lean. ¿Elías? No escucho, solamente las tres primeras. Elías. Ya está. Elías se asustó. Venía de un milagro como para que el resto de su vida él pudiera enfrentar cualquier circunstancia, porque todas las circunstancias iban a ser menores que esa, porque ahí acá había una mujer y ayer había habido 450. Pero dice que escuchó la amenaza, solamente la amenaza, y Elías se asustó y huyó a ponerse a salvo. Yo quiero decirte algo, que el Espíritu Santo traiga revelación a través de mis palabras a tu corazón y a tu mente. Muchas veces el diablo, cuando estás en tus momentos de más vida espiritual o de más desafío espiritual o de más gozo en la presencia de Dios, provoca situaciones para asustarte y que huyas de la presencia de Dios. Y eso es lo que hace que un día estés acá lleno de gozo y alegría en el altar alabando a Dios y al día siguiente parezca que todo desapareció. Y que una circunstancia que solamente cuando pasa el tiempo y miras para atrás y decís, qué ridículo, ¿cómo caí en eso yo? Pero en ese momento, esa circunstancia te hace huir de la vida que Dios había preparado para vos en esta semana, por ejemplo. Seguimos. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto, escapándose de esta mujer. Llegó donde había un arbusto y se sentó en su sombra con ganas de morirse. Y me gusta cómo lo dice. Estoy harto, Señor, protestó. Porque eso es lo que decimos nosotros en nuestro corazón muchas veces. Ya me cansé, estoy cansado de esto. Estoy cansado que no logro lo que anhelo. Y le dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Pero para, a ver, porque yo me perdí ahora, debe ser el resfrío. Pero no era que al día siguiente iba a estar muerto ya. No era que así me hagan los dioses y mañana hasta ahora no estás muerto. Y sin embargo como nosotros, siguió sin darse cuenta de que Dios tiene el control de todo y no había maldición que pudiera tocar a un hijo de Dios. Y no hay maldición que esta mañana pueda tocar la casa de un hijo de Dios que está en la iglesia hoy aquí. Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. Dios se pasa, dijo. Así le dijo. Como no le gusta a Graciela que yo haga. ¿Qué haces acá? Dice, ¿no? ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. ¿Qué estás haciendo acá? Y yo siento que Dios nos pregunta más de una vez a nosotros. ¿Qué haces acá? Y no, bueno, a veces sí, hasta física y geográficamente nos pregunta qué haces acá, pero a veces no es una cuestión física, es una cuestión espiritual, el lugar espiritual donde estamos, a donde hemos caído. ¿Qué haces acá? A veces puede ser porque nos hemos ido a comer algarrobas como
como el hijo pródigo con los chanchos. Y Dios dice, ¿qué haces acá? Como Él dijo, ¿qué hago yo acá? Pero a veces no se trata de una distancia física, sino espiritual o mental. Puedo estar en la iglesia, venir a la iglesia por años, pero estar lejos del plan de Dios personal para mi vida. Y Dios me dice, ¿pero qué haces acá? Después de una gran victoria, Elías entra en una tristeza, en miedo y depresión. Y lo primero que hace es quedarse ahí solo. Y yo quiero darte un consejo esta mañana como padre espiritual de esta casa. No cometas ese error nunca más en tu vida. Nunca vivas una circunstancia complicada, por más avergonzante que sea, solo o sola. Nunca te olvides que somos iglesia. Y esa es una ventaja que Dios nos ha dado para atravesar cualquier circunstancia. Muchas veces Dios permite que vivamos días malos, días complicados, días que no entendemos, días que no lo entendemos a Dios, días que creemos que Dios no está, como le pasaba a Elías, para que aprendamos a vivir esa clase de días en bendición. Elías conocía muy bien a Dios, pero conocía al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente, al Dios que provocaba del cielo milagros como el que él había vivido. Pero no tenía la más remota idea, Elías, por su carácter, por su manera de vivir la vida, del Dios cercano. No tenía idea. No conocía al Dios amoroso, no conocía al Dios íntimo, no conocía al Dios proveedor. Él conocía al Dios estruendoso, al león de la tribu de Judá, al poderoso, pero no conocía al cercano, al que te sostiene, al que te dice, no decaigas, al que te dice, esto va a pasar, al que te dice, yo te voy a estar acompañando. No me preguntes por qué, espera para ver el para qué de lo que dejo que pase en tu vida. Darle de comer y acompañarlo en su descanso fue la increíble muestra del amor del Dios cercano. Porque yo, si fuera el pastor, lo agarraba de la solapa. No tenían solapa, no tenían la capa, pero bueno. Y le decía, pero escúchame, cobarde. Después de lo que hiciste, te apuró esta piba y vos te asustaste. Pero Dios encima le está diciendo, yo estoy acá. Creíste que no estabas y te asustaste, pero yo sigo estando como estuve cuando cayó el fuego en el altar. Igual estoy ahora para que en el medio del desierto, en un arbusto, aparezca pan para vos y agua para comer y tomar. Una muestra del Dios cercano. Me hace acordar este momento de Elías al de Pedro en la playa, ¿no? Cuando Jesús le da de comer, le cocina un pescado para Pedro. Mi hermano, nunca te olvides, siempre ten presente que el diablo no puede tocarte si Dios no se lo permite. No puede hacerlo, está bajo su autoridad. Y si lo hace, viví ese día en bendición, porque seguramente Dios está preparando algo grande para tu vida. Y aprende a decir aleluya antes de que lo haga. Dios quería que Elías conociera en su totalidad al Dios que tenía. Dios quería que Elías conociera algo más grande todavía que su poder. Hay algo más grande que el poder de Dios. ¿Y sabes qué es? El poderoso. Cuando yo empecé mi ministerio, yo le pedí a Dios el poder, que me unja de poder, que me dé poder. Cuando predicaba, cuando oraba, cuando aconsejaba, dame tu poder, lléname de tu poder. No recuerdo hace cuántos años que no se lo pido. Y empecé a decir, quiero conocer al poderoso. Quiero conocer al poderoso de cerca. Quiero conocer la naturaleza del poderoso de cerca. Quiero impregnarme de la naturaleza del poderoso. Es mucho más importante el poderoso que el poder. Muchos viven experiencias de poder, pero pocos conocen al poderoso. Y Dios quería mostrarle eso a Elías. No te conformes con solo ver el poder de Dios.
como solemos cantar aquí, Él es tu Padre y vos sos su Hijo. Esta mañana, así rápido, cuando Dios me daba esta palabra, busqué, sabía que tenía unas notas de esto de hace muchos años y me llamó la atención que encontré esta frase. Mucho antes de conocer la canción, encontré que tenía escrito, Él es mi Padre y vos sos su Hijo. De hace más de 6 años lo tenía escrito y dije, wow, tal vez ese día lo escribí y después seguramente me habré olvidado cada vez que me bajoneé por circunstancias, ¿no? Es como la relación de un niño con su papá. Es una relación de poder y de amor al mismo tiempo, ¿no? Los nenes creen que los papás son Superman, ¿no? A mí me hace reír los papás que no saben nadar, pero como están en la pileta hasta acá, ¿viste? Y le dicen, tirate que papá te va a agarrar. Y el nene se tira creyendo que el padre es Superman, ¿no? Es una relación así, de poder y de amor. Vamos a seguir leyendo un poco más. El versículo 9 dice, allí pasó la noche en una cueva y más tarde la palabra del Señor vino a él. Otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso, respondió él. Y miren la explicación que le da, ¿no? Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Es visto a la distancia. Si hubiéramos estado en lugar de Elías hubiéramos hecho lo mismo o peor, pero visto a la distancia y con temor de Dios analicemos. ¿Qué miedo podía tener teniendo al Dios que decía que amaba y tenía? Y el Señor dice que le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio. Yo me imagino la escena, ¿no? Cuando Dios le dice, parate en la montaña y va a pasar. Él habrá dicho, ahora vuelve He-Man. Y ahora en el medio de la montaña va a pasar la cabeza de Jezabel para que yo la vea. Y sepa que se le arrancó y yo vuelvo agrandado porque Dios es todopoderoso, ¿no? Algo así habrá pensado, porque él conocía solamente al Dios de poder, no al Dios íntimo. Y dice que vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicas las rocas, como Elías conocía a Dios. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, así conocía Dios a Elías a Dios, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, así conocía Elías a Dios, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después vino del fuego, vino un suave murmullo. Otra versión dice un silbo apacible. Ese no es Dios. Ahí supuestamente no está Dios, porque Elías conocía a un Dios guerrero, victorioso, ¿no? Un Dios con un silbidito apacible. Pero cuando Elías lo oyó, se ve que cayó ahí la presencia de Dios, lo habrá partido al medio, lo habrá conmovido. Creo que lo conmovió descubrir que Dios podía estar tan cerca de él, porque él consideraba que Dios tenía que estar lejano. Dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Y entonces oyó una voz que le dijo, tercera vez, y creo que es también para ustedes y para algunos que están aquí, tercera vez Dios te dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo mi amor por ti, Señor Todopoderoso. Y otra vez, pero los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que quedó con vida y ahora quieren matarme a mí también. Como si Dios no supiera todo lo que pasa, ¿no? Y Elías trataba de explicarle para que Dios lo entendiera. Está complicado, Dios, la cosa. Espera que te voy a contar porque vos no estás informado de los problemas que tengo. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino. ¿Perdón? No, yo quiero rajar para el otro lado si me estoy escapando. No, regresa por el mismo camino y ve al desierto de
Damasco. Y ahora voy a agregar algo, voy a parafrasear. Porque no terminé contigo. Porque tengo planes para tu vida, pero no solamente para tu vida. Tengo planes para otros que serán bendecidos a través de tu vida. Y dejar de mirar solamente en tu vida, sino saber que además de lo que planeé para tu vida, tengo planes para que tu vida impacte sobre otras vidas. Eso le dice, cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Asiria y a Jehú como hijo de Nimsi, a Jehú hijo de Nimsi como rey de Israel. Unge también a Eliseo, ¿le suena? Hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jezreel, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. ¿Perdón? ¿No dijo Elías que no quedaba ninguno? A veces el diablo te hace creer que estás sola librando tu batalla. A veces el diablo te hace creer que estás solo librando tu batalla. Pero quiero que sepas que somos muchos más los que estamos de este lado que los del lado del enemigo. Y si acaso tenés conciencia de eso, nunca vas a vivir un día malo sola, un día malo solo. Siempre lo vivirás con la iglesia, respaldándote y ganando para la gloria de Dios. Amén. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le contesta algo así como, estoy solo en el mundo, como el que se ríe y lo disciplina. Como esa canción que decía, estoy muy solo, triste acá en este mundo abandonado, La Balsa. ¿Quién escuchó con esa canción? No se hagan los nenes. ¿Cómo se llama lo que lo cantaban? Ah, ¿vos no la escuchaste nunca? Ah, vos te hablaba. ¿Nunca la escuchaste? ¿No? Ah, mira vos. ¿Cómo se llaman los que lo cantaban? ¿Quién? ¿Quién dijo? Rabito. No, qué Rabito. ¿Quién la cantaba, Cacho? Que vos sabés seguro. Los Gatos. Ese, la tiene clara. Ese amigo. Los Gatos. Bueno, esto le contesta Elías. Estoy solo acá. Pobre y triste en este mundo abandonado. Nadie me quiere. ¿No viste que esta me dejó por el otro? Podrás vivir el peor día de tu vida, pero nunca lo volverás a vivir solo ni sola. Gloria a Dios. El Señor nos ha hecho iglesia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué viento, terremoto y fuego? Porque así conocía Dios a Elías a Dios. Así lo conocía. Dios quiere darse a conocer de otra manera, como tal vez nunca lo conociste. Y yo quiero profetizar que te prepares para la más grande experiencia espiritual de tu vida. Entramos en un tiempo de revelación en lo secreto directa de Dios para cada uno de sus hijos, donde ya no harán falta grandes hombres de Dios, grandes palabras proféticas de otros hombres, sino que Dios se va a revelar de manera personal a tu vida. Y en vez de decir, no, porque un día el pastor Jorge o un día fulano o un día un gran profeta que visitó me dio una palabra, vas a decir, estaba yo orando y me parece que estaba orando mal porque era una oración muy sencilla, pero Dios se reveló, me dio una palabra y no tengo dudas que se va a cumplir, porque no me la dio un instrumento de Él, me la dio Él en persona. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el tiempo que viene. Eso es lo que está pasando en el mundo espiritual. Dios le estaba diciendo a Elías, yo soy mucho más que el viento, mucho más que el terremoto, mucho más que el fuego. Yo soy mucho más que todo el poder. Soy además de todo el poder, Abba, gloria a Dios. No busques, como te decía antes, más solo el poder, busca al poderoso. Quiero terminar, ¿está Tommy por ahí? Quiero terminar este tiempo. Lo que Dios le está diciendo a Elías
Cuando le dice, vuélvete por el mismo camino, Dios lo está diciendo de alguna manera, hijo, volvé a mí, yo sigo teniendo el control y nadie te va a poder tocar. No hay Jezabel que te amenace, no hay circunstancia que te aqueje, no hay diablo que te pueda atacar, que pueda modificar esto. No tengas miedo. Yo siempre suelo decir que una de las peores cosas con el miedo es no reconocer el miedo. Y es ridículo porque Dios sabe cuando tenemos miedo de algo, de otra persona, de una circunstancia, de una crisis que nos da miedo, porque no le encontramos la salida. Dios lo sabe. Y es ridículo y erróneo no reconocerlo. Dios no tiene problema con que tengamos miedo. Dios tiene problema con que huyamos creyendo que Él no está al control. Pero yo le he dicho muchas veces a Dios, Señor, tengo miedo de esto. Tengo mucho miedo, no encuentro salida, no le encuentro la manera, no me da la cabeza. Y está bueno eso. Está bueno reconocer nuestros miedos a Dios, no disimularlos, no disfrazarlos. Porque cuando uno hace eso, yo me he encontrado en circunstancias donde decía, Señor, tengo mucho miedo de esto. No sé qué va a pasar. Y está bueno, porque cuando Dios ve que nos sacamos las caretas frente a Él, cuando no disimulamos frente a Él, es cuando lo atraemos de una manera especial y Él se acerca a nosotros. Los abrazos más grandes que yo he recibido de Dios en mi vida han sido cuando me mostré vulnerable ante Él. Cuando le mostré mis debilidades. Y Dios le dice a Elías, vuélvete, no tengas miedo, no huyas, porque yo sigo teniendo el control. Yo unjo reyes y levanto ministros, le dice. Pero dice, anda a ungir reyes y anda a ungir a Eliseo. Hay que aprender a vivir nuestros peores días sabiendo que Dios sigue estando ahí al control. Está agazapado, tal vez no lo veas. Puede estar agazapado para forjar tu carácter y dejarte vivir la circunstancia. O puede estar agazapado porque en cualquier momento, como un león, va a saltar y le va a agarrar la yugular al diablo y se la va a cortar y va a salir de tu vida para siempre. Pero es importante que entendamos esto. Estamos viviendo un tiempo de gran oportunidad para la iglesia como institución y para la iglesia como personas. El mundo espiritual se está abriendo de manera sobrenatural en estos tiempos sobre Argentina, justamente en estos tiempos de crisis. Es el escenario para que Dios se manifieste. Y yo siento esta mañana que Dios te ve como me ha visto a mí, a veces escondido, por circunstancias, por pecados, o por desilusiones, o por frustraciones, o por miedo. Y cuando uno vive circunstancias, tiene dos opciones: o huye de Dios o se aferra a Dios. Y el diablo trata de manipularnos para que huyamos de Dios. Pero hoy yo quiero decirte dos cosas de parte de Dios. Primero, ¿qué haces aquí? Y segundo, volvé por el mismo camino. Porque ¿sabes dónde está la maravilla? Que si lo haces al final del camino, aunque haya muchas piedras en el medio, Él te va a estar esperando. Te vas a encontrar con Él. Te va a estar esperando para recibirte. Quiero que inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Yo quiero orar esta mañana. Siento una dirección del Espíritu de orar esta mañana específicamente por personas que reconocen que tienen miedo por alguna circunstancia, por alguna crisis que están viviendo, o por alguna persona tal vez. Y siento como que
Dios ya lo sabe y no quiere que disimules frente a Él. Pero tampoco quiere que huyas, que te escondas. Dios te dice esta mañana, ¿qué haces ahí en esa situación, en esa circunstancia, en esos pensamientos? ¿Qué haces ahí? Y estoy esperando que vengas como un trueno y resuelva la circunstancia, o como un terremoto, o como un fuego. Y Dios te dice, no, no, no. No ese es el plan que tengo. Voy a venir mucho más cerca, pero voy a venir a decirte, ¿qué haces aquí? Vuélvete por el mismo camino, que yo todavía sigo teniendo el control. Pero se empieza reconociendo, yo tengo miedo. Se empieza reconociendo, sí, yo estoy huyendo. Se empieza así reconociendo, porque es lo que Dios está esperando de ti. Esta mañana tenés que reconocer que tenés miedo por algo, o que estás huyendo por algo que te pasó, te está pasando. Yo quiero invitarte a ponerte de pie ahí frente a tu silla, porque yo quiero orar por vos esta mañana. Eso se va a acabar esta mañana, se va a terminar esta mañana. En el nombre de Jesús, se va a cancelar esta mañana. Tal vez has vivido momentos o días como esa victoria de Elías sobre los profetas de Baal, y al rato, sin darte cuenta, estabas escapándote de Dios. Pero esta mañana Dios te dice, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces ahí? Cuando alguien se equivoca, yo siempre pienso, porque si yo me entristezco por mi corazón pastoral, siempre pienso, qué tristeza debe tener Dios. Cuando Jesús te ve ahí, dice, ¿qué haces ahí? Pero bueno saber que no te condena, que te dice, volvé por el mismo camino, que yo sigo teniendo el control, y no solamente te voy a cuidar, sino que te voy a empoderar para que tu vida sea dignificada. Pero también he planeado no solamente que termine ahí la historia, que vos estarías satisfecho, sino que además de restaurarte, voy a usarte para impartir sobre personas. Yo voy a ungir reyes y ministerios a través tuyo, Elías. Aleluya. Todos los que están poniéndose de pie, vengan aquí al altar. Vengan aquí, den un paso de fe, vengan. Yo quiero orar por ustedes esta mañana. Esto aplica para pastores, para líderes, para hermanos que vienen por primera vez. Esta palabra no sabe de jerarquías. Yo he tenido muchas veces miedo ya siendo pastor. No es que el pastorado me libró de mis propios miedos. Vengan más adelante, por favor, para que puedan llegar todos. Yo no puedo sacar mis credenciales pastorales frente a un miedo. Si te sirve mi consejo de padre espiritual, yo cuando tengo miedo no saco ninguna credencial. Yo le digo, Señor, tengo miedo. Señor, decime qué hago, no sé qué hacer. Y creo que parte del éxito de mi ministerio ha sido ese. Creo que Dios nunca dejó de respaldarme y su mano siempre me sostuvo, porque siempre he sido honesto con Él. Nunca he tratado de impactarlo a Dios ni de esconderme de Dios. No hay que impactarlo y no hay que esconderse. Hay que presentarse ante Él. No hay que huir. Hay que ir cara a cara y decirle, acá estoy, Señor, con todas mis miserias, con mis debilidades, con mis errores. Pero yo no quiero, tu oración esta mañana puede ser así. Yo no quiero vivir la vida de momentos espirituales buenos. Yo quiero vivir una vida intensa y continua de tiempos espirituales contigo. No quiero que sea de a ratos. Quiero que sea para siempre. Y si es lo que querés, comenzá a orar ahí. Todos los que están aquí en el altar, comiencen a decir, Señor, perdóname por haber huido,
Perdóname por el miedo. Y ya no voy a esperar el estruendoso ruido del cielo poderoso que me resuelva la situación, sino que la voy a resolver yo volviendo a ti. Dios la va a resolver igual, pero quiere resolverla a su manera, no a tu manera. Dios la va a resolver a su manera. Aleluya, aleluya. Los que están sentados, oren al Señor, no sean espectadores, sean protagonistas de lo que Dios está haciendo esta mañana en este lugar.